Hola, bienvenido a tu material de apoyo. Esta vez lo titularemos Redactamos el informe de indagación, parte 1. Este material está dirigido para apoyar a los estudiantes del quinto grado de secundaria. Comenzamos. El día de hoy veremos el esquema del informe de indagación. Como todo informe debe llevar un título y, por supuesto, debajo de él, el autor o la autora de este informe. Estos dos detalles los verás justamente al final de la redacción de tu informe de indagación. Comencemos con los elementos del cuerpo del informe. Estos son los siguientes: problema de investigación, procedimiento, registro de datos, análisis de los resultados, conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas. El día de hoy hablaremos de tres de estos elementos del cuerpo del informe de indagación. Nos referimos al problema de investigación, procedimiento y registro de datos. Continuamos. Para el problema de investigación, como ya sabes, va una breve descripción del problema que justamente nos ha motivado a indagar e investigar de qué manera, por ejemplo, podemos justamente incrementar el tiempo de descenso del paracaídas y de esta manera reducir la velocidad, ayudando a que la caja con los medicamentos llegue a salvo a tierra. Para ello, luego de escribir brevemente el problema, debes poner la pregunta, tomando en cuenta las variables que justamente se relaciona con el tiempo de descenso del paracaídas. Enseguida debes colocar la hipótesis. Recuerda, esta va en una afirmación siempre en positivo. Puedes utilizar cualquiera de los enlaces lógicos que ya conoces. Luego de eso, no te olvides poner el objetivo de tu investigación. Este objetivo siempre comienza con un verbo en infinitivo. Por ejemplo, si la pregunta es ¿de qué manera influye la luz del sol en el crecimiento de la altura de las plantas? Pues tu objetivo podría ser demostrar experimentalmente la influencia de la luz solar en el crecimiento en la altura de las plantas. Por último, no te olvides mencionar qué variables intervinientes tomarás en cuenta durante tu investigación. Recuerda que estos son los factores interferentes, extraños, desconcertantes, que pueden alterar los resultados de tu investigación. Hay que tenerlos en cuenta desde el comienzo. Siguiente elemento del informe, el procedimiento. No te olvides que en el procedimiento va brevemente primero el listado de acciones para llevar a cabo el experimento que vas a seguir. Recuerda, estos deben ser numerados y considerar siempre acciones para manipular la variable independiente, acciones para controlar las variables intervinientes, acciones para medir la variable dependiente, en este caso el tiempo de descenso del paracaídas. Y por último, no te olvides considerar en lo posible para un experimento el grupo control. De esta manera podrás saber que la variable que has seleccionado como independiente verdaderamente influye o hace cambiar a la variable dependiente, que en este caso es el tiempo de descenso del paracaídas. Seguido de esto debes mencionar los materiales que vas a utilizar. No te olvides, aquí también entran las herramientas, tijeras, cúters, gomas, etcétera. Y por supuesto los instrumentos de medición como cronómetro, wincha, termómetro, etcétera. También, por último, en el procedimiento brevemente debes mencionar algunas medidas de seguridad a nivel personal. Siempre es bueno tomar en cuenta las precauciones antes de hacer algún experimento en casa. Y luego a nivel del espacio de trabajo, donde vas a realizar justamente tu experimento. Por último, el tercer elemento de nuestro informe es el registro de datos. Para eso debes señalar que usarás una tabla para registrar los tiempos en cada uno de los paracaídas. La tabla siguiente es un ejemplo de cómo debes considerar hacer siempre relacionando tus dos variables, la independiente y la dependiente. La variable independiente siempre va a ir en la columna de la izquierda. Esta variable va a ir el nombre de esta variable y, por supuesto, entre paréntesis, la unidad de medida. En este caso, si medimos, por ejemplo, de manera cuantitativa, pues tendremos que indicar los centímetros, segundos, metros por segundo al cuadrado, etcétera, de la variable que hemos elegido.
En las columnas irán justamente la variable dependiente, en este caso el nombre de tu variable dependiente. Si esto es una variable cuantitativa, pues entonces tiene una unidad de medida. Deberás indicarlo entre paréntesis, segundo, metro, centímetro, metro por segundo, etc. Y debajo no te olvides que lo que nos interesa es medir la variable dependiente, por lo tanto debe haber varias columnas para hacer las pruebas, los intentos. Se recomienda siempre entre 3 o 4 antes de trabajar con la media, es decir, con el promedio de las veces intentadas. Esto ayudará justamente a reducir el margen de error en tu investigación. Bien, con esta tabla sugerida, no te olvides que esta tabla la aplicaremos siempre para cada uno de nuestros experimentos que tendremos a cabo durante el año. Y ahora sí, con estas 3 primeras partes, comienza a redactar tu informe de indagación. Vamos con el primer borrador. Manos a la obra entonces para redactar tu informe de indagación.